Si alguien pensaba que la última jornada del grupo E iba a ser un simple trámite, lo que ocurrió sobre el césped demostró exactamente lo contrario. Alemania cayó por primera vez en este mundial, Ecuador firmó una de las victorias más importantes de su historia reciente y Costa de Marfil hizo los deberes con una autoridad que la convierte en una selección muy peligrosa de cara a los octavos de final. Lo más sorprendente de todo es que Alemania perdió, y aún así terminó como líder del grupo. ¿Cómo es posible? Pues quédate hasta el final porque esta jornada cambió por completo la percepción de varios equipos justo antes de comenzar las eliminatorias. Cuando sonó el pitido inicial, todas las miradas estaban puestas en Alemania. 2 victorias en 2 partidos, el liderato asegurado de forma virtual y la posibilidad de cerrar la fase de grupos con un pleno que enviara un mensaje al resto de favoritas. Enfrente estaba Ecuador, una selección que todavía soñaba con despedirse dejando una gran imagen, si los resultados acompañaban, mantener alguna esperanza hasta el último minuto. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Porque apenas habían pasado 2 minutos cuando Alemania lanzó el primer golpe. Una recuperación en campo rival, una transición rapidísima y Leroy Sané apareció para definir con la tranquilidad de los grandes futbolistas. El balón terminó en la red y el marcador reflejaba un 1-0 cuando muchos aficionados todavía estaban acomodándose en sus asientos. Todo hacía pensar que sería otra noche tranquila para los alemanes. Todo apuntaba a una nueva exhibición. Todo indicaba que Alemania iba a confirmar porque muchos la colocaban entre las grandes candidatas al título. Pero mientras los alemanes celebraban ese gol tan tempranero, en el otro estadio también comenzaban a suceder cosas importantes. Costa de Marfil sabía perfectamente que dependía de sí misma para clasificarse. No necesitaba mirar otros marcadores. Solo tenía que ganar a Curazao y el billete para los octavos sería suyo. Y salió con esa mentalidad desde el primer segundo. En apenas 7 minutos apareció Nicolás Pepe para abrir el marcador. Un gol que liberaba toda la tensión acumulada y colocaba a los marfileños exactamente donde querían estar. El 1-0 les daba tranquilidad y obligaba al resto de selecciones del grupo a hacer cuentas. La clasificación empezaba a moverse. Pero atención, porque todavía faltaba el primer gran giro de la noche. Porque solo 7 minutos después del gol de Sané llegó la respuesta de Ecuador. Y fue inmediata. Nilson Angulo aprovechó un buen ataque ecuatoriano para empatar el partido en el minuto 9. De repente todo cambiaba. Alemania ya no estaba paseándose. Ecuador demostraba que no había venido a despedirse del Mundial con los brazos cruzados. Y aquí cambió completamente el destino del grupo. Porque el empate no solo sorprendía al estadio. También cambiaba el ambiente del partido. Alemania seguía teniendo más posesión, seguía manejando el balón y seguía acumulando llegadas, pero Ecuador empezó a creer. La presión aumentó. Cada recuperación ecuatoriana levantaba a su banquillo. Cada pérdida alemana generaba nervios por primera vez en el torneo. Y eso era una noticia enorme. Porque hasta ese momento Alemania había transmitido una sensación de superioridad absoluta. Sin embargo, esta vez encontraba delante un rival que no se rendía. Mientras tanto, en el otro estadio, Costa de Marfil seguía haciendo exactamente lo que necesitaba. Curazao intentaba reaccionar con orgullo, pero nunca consiguió generar una sensación real de peligro. Los marfileños controlaban el ritmo del encuentro, defendían con orden y administraban la ventaja con mucha inteligencia. No era un partido espectacular. Era un partido serio. Era el encuentro que juega una selección que entiende perfectamente lo que está en juego. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir en el duelo de Alemania. Con el paso de los minutos, el equipo alemán comenzó a desesperarse. Las ocasiones llegaban, pero el segundo gol nunca aparecía. Ecuador resistía cada ataque y respondía con transiciones muy peligrosas que empezaban a preocupar a la defensa alemana. La sensación era muy diferente a la del inicio. Ya no se hablaba de una goleada. Ahora la pregunta era otra. ¿Y si Alemania no conseguía ganar? Lo que ocurrió después sorprendió a todo el mundial. Mientras Alemania seguía buscando el segundo tanto, Costa de Marfil encontraba el gol que prácticamente cerraba su clasificación. Minuto 64. Otra vez Nicolás Pepe. Otra vez el delantero apareciendo cuando más lo necesitaba su selección. El 2-0 desató la celebración marfileña. A partir de ese instante, la clasificación parecía prácticamente decidida. Curazao veía cómo se escapaba cualquier posibilidad y Costa de Marfil empezaba a mirar de reojo hacia los octavos de final. Pero atención, porque todavía faltaba el momento decisivo. Porque Alemania seguía sin encontrar el gol. Y Ecuador seguía creciendo. Cada minuto que pasaba aumentaba la confianza de los sudamericanos. Cada ataque parecía más peligroso que el anterior.
Hasta que llegó el minuto 77. El instante que nadie esperaba. Gonzalo Plata apareció para culminar una gran acción ofensiva y firmó el 1-2. Silencio absoluto. Alemania acababa de recibir el golpe más duro desde que comenzó el Mundial. Ecuador acababa de completar una remontada histórica. Y el grupo E vivía una de las imágenes más sorprendentes de toda la fase de grupos. La clasificación daba un giro inesperado. No porque Alemania fuera a perder el liderato, sino porque el equipo que parecía más sólido del campeonato acababa de demostrar que también tiene puntos débiles. Los últimos minutos fueron un auténtico asedio alemán. Centros al área. Disparos desde la frontal. Cambios ofensivos. Todo el equipo volcado sobre la portería ecuatoriana. Pero Ecuador resistió. Defendió con una entrega extraordinaria. Cada despeje era celebrado como un gol. Cada intervención del portero acercaba un poco más una victoria que ya era histórica. Y finalmente llegó el pitido final. Alemania 1. Ecuador 2. Primera derrota alemana en el torneo. Una derrota que no le costó el liderato, pero sí la sensación de invulnerabilidad que había transmitido durante las dos primeras jornadas. Mientras tanto, Costa de Marfil también celebraba. El 2-0 frente a Curazao confirmaba su clasificación para los octavos de final como segunda del grupo. Un objetivo conseguido gracias a un partido muy serio, y, sobre todo, gracias al extraordinario doblete de Nicolás Pepe, que apareció cuando su selección más necesitaba un líder. Así terminó el grupo E. Alemania finaliza primera pese a la derrota. Costa de Marfil consigue el segundo billete para los octavos. Ecuador se despide con una victoria que muy pocos olvidarán. Y Curazao dice adiós al Mundial tras pelear hasta el final. Pero hay un detalle que puede cambiar todo lo que viene. Porque las sensaciones importan tanto como los puntos cuando comienzan las eliminatorias. Alemania sigue siendo una de las grandes favoritas. Tiene calidad, profundidad de plantilla y un enorme potencial ofensivo. Sin embargo, esta derrota deja claro que también puede sufrir cuando el rival resiste la presión y aprovecha sus oportunidades. Ecuador, aunque queda eliminado, abandona el torneo con la cabeza muy alta. Muy pocas selecciones pueden presumir de haber derrotado al líder del grupo en un mundial. Su reacción tras el tempranero gol de Sané demuestra el carácter competitivo de un equipo que nunca dejó de creer. Y Costa de Marfil llega en uno de sus mejores momentos. No solo consiguió clasificarse. Lo hizo transmitiendo seguridad, equilibrio y eficacia. Esa mezcla convierte a los marfileños en un rival muy incómodo para cualquiera en los octavos de final. Ahora todas las miradas se centran en los cruces. Alemania mantiene el privilegio de terminar primera y evitar, en teoría, a otro líder en la siguiente ronda. Costa de Marfil afrontará un desafío mucho mayor, pero llegará con la confianza por las nubes después de completar una fase de grupos muy sólida. Y así termina uno de los grupos más emocionantes de esta Copa del Mundo. El grupo E comenzó con una Alemania que parecía imparable. Terminó con esa misma Alemania perdiendo su primer partido. Con una Ecuador despidiéndose entre aplausos tras derrotar al líder. Y con una Costa de Marfil que ya sueña con seguir haciendo historia. Ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Ha mostrado Alemania su primer punto débil justo antes de los octavos? ¿Puede Costa de Marfil convertirse en la gran sorpresa de las eliminatorias? ¿Merecía Ecuador pasar de ronda después de derrotar al líder del grupo? ¿Y qué selección crees que llega más reforzada a los cruces decisivos del Mundial?